Buenas noches, profesor. Somos el grupo 6 y en esta oportunidad explicaremos las 11 semanas trabajadas en clase en el curso de Lengua y Comunicación. Le doy el pase a mi compañera. En la semana 1 abarcamos las técnicas de expresión, entre ellas la voz. Se dice que la voz humana es un medio de expresión capaz de cambiar, crear la atmósfera y llegar al centro más profundo del alma. Además de las palabras, los sonidos que transmitimos tienen muchos significados. Las muletillas y las pausas contienen cualidades, entre ellas el volumen, la pronunciación y el tono de voz. Hablemos sobre los elementos de la comunicación oral. Se clasifican en dos, características y obstáculos. Entre las características tenemos a la coherencia, la claridad, la concisión, el ritmo y la fluidez. Y en los obstáculos, el miedo, el nerviosismo y la timidez. A continuación, mi compañera les hablará sobre la semana 2. En la semana 2 abordamos el tema de técnicas de expresión 2 en lenguaje corporal. Las técnicas individuales de expresión oral se clasifican en charla, conferencia, discurso y declamación. Y el lenguaje corporal tiene componentes como desplazamiento, mirada, gestos y postura corporal. En la semana 3 hablaremos sobre las técnicas grupales. Estas contribuyen a la adquisición de aprendizajes e inculcan las relaciones entre los grupos. Entre ellas encontramos el panel, el foro, el simposio y el coloquio. En el panel podemos definirlo como una situación comunicativa expositiva en la cual un tema de interés será abordado por un grupo de especialistas. Esta cuenta con 3 elementos importantes: el moderador, quien es la persona encargada de orientar el panel de discusión e interactúa con los panelistas y el público. Los panelistas, quienes son los expertos en el tema a abordar y van a ofrecer intervenciones acerca de su discusión. El público, que son los primeros interesados en obtener información, que también van a interactuar con los panelistas. En la semana 5 abordamos el panel informativo, en donde los estudiantes realizaron una presentación grupal teniendo en práctica el dominio de las técnicas del diálogo. Para poder realizar esta actividad nos basamos en 4 características. El primero, que las temáticas son debatidas por un panel de discusión siempre y cuando sea de un tema de interés. El segundo, que la duración para este panel entre alumnos era de 15 a 20 minutos, pero normalmente un panel dura entre 45 a 60 minutos. El tercero, en donde los panelistas deben ser especialistas relacionados con el ámbito en discusión para que puedan hablar del tema con mayor fluidez. Y el cuarto, en donde la dinámica está dirigida por un moderador, quien ofrece los derechos de la palabra y conduce la discusión. En la semana 6 vimos los niveles de comprensión lectora. Los elementos de la comprensión lectora son: nivel de comprensión literal. El lector ubica la información del texto y extrae la información solicitada. Nivel de comprensión inferencial. El lector extrae nueva información que el texto requiere, completando y deduciendo. Y por último, el nivel de comprensión crítico-valorativo. El lector asume la postura basándose en argumentos y en el porqué. El texto se clasifica en tema, subtema, idea principal e ideas secundarias. En la semana 7 vimos técnicas de comprensión lectora 2. Las técnicas de lectura: sumillado, resumen e infografía. Las herramientas que facilitan la comprensión de lectura son anticipación lectora, subrayado, sumillado, resumen y organizadores visuales. Desarrolló la evaluación parcial, que consistía en elaborar una infografía interactiva sobre los objetivos de desarrollo sostenible, empleando una aplicación educativa. En ella se utilizó la aplicación Genially.
En la semana 9 abordamos el texto expositivo. Se dice que es un conjunto de ideas organizadas de carácter informativo. Y tenemos las propiedades del texto, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Estas también se dividen en las etapas del proceso de redacción y la estructura. En las etapas del proceso de redacción tenemos a la delimitación del tema, selección y procesamiento de la información, jerarquización de ideas, redacción del texto y revisión y corrección. Y en la estructura tenemos a título, introducción, desarrollo y conclusión. En la semana 10 desarrollamos fuentes confiables para la búsqueda de información académica en un esquema de redacción. Y en la fuente se dice que es el lugar de donde proviene algo. Para eso existen 3 tipos: fuentes de campo, fuentes periodísticas, fuentes académicas. Y tenemos a estrategias y buscadores académicos. En las estrategias encontramos autores, fuentes, dominio de la página, país de origen, actualización, objetivo del sitio web, organización, estética y diseño. Y en buscadores académicos podemos encontrar Google Académico, EBSCIELO, Base de Datos de Luxur, EBSCO, Wiley, Blackwell y entre otros. Y por último, en la semana 11 abordamos las estrategias discursivas en los párrafos de desarrollo. Hablemos sobre las partes de un texto, la estructura y los tipos de estrategias discursivas. Entre las partes de un texto tenemos a la introducción, al desarrollo y a la conclusión. En la estructura de un texto se clasifican por idea principal, idea secundaria e idea terciaria. Y los tipos de estructura son de enumeración, de secuencia, de comparación, hechos o anécdotas, enunciado, datos estadísticos, causa y efecto y autoridad. Muchas gracias por su atención.